Muy buenas tardes, soy Juan Lazo Miranda de Caterati.com. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el futuro de los datos, sobre el futuro de la nube, el futuro que tiene que ver con el aprendizaje autónomo y la generación de inteligencia artificial a partir precisamente de estos datos. Como ustedes ya saben, desde la irrupción, desde la emergencia de las tecnologías de Internet, el crecimiento del mercado de datos ha ido evolucionando, tanto en múltiples plataformas como en nuevas versiones cada vez más inteligentes. Hoy día muchas empresas han desarrollado lo que se llama una convergencia de tecnologías. La tecnología que está con respecto al almacenamiento de datos en la nube, pues lo que se les llama la tecnología cloud, y la emergencia de tecnologías referidas al aprendizaje automático, autónomo, vía algoritmos. Esto se conoce como la Machine Learning. Estas dos tecnologías de aprendizaje autónomo más almacenamiento de datos en la nube ha ido escalando a tal punto que ahora nosotros decimos que ya hay tecnologías que se conocen como inteligencia artificial. Es decir, todo un proceso de datos con algoritmos, con nuevo software, con nuevas versiones para generar perfiles, para generar información, para rastrear información, para procesar esa información y generar conocimiento. Esto también ha permitido lo que hasta hace muchos años era que una empresa pequeña o grande tendría que dedicar una ingente cantidad de recursos financieros y también tener personal dedicado al procesamiento de datos. Esto está dando paso a que la inteligencia artificial que se manejan a través de esa nube de datos más el aprendizaje autónomo genere información en tiempo real para la toma de decisiones. Por lo tanto, estas empresas van a liberar recursos o están liberando recursos financieros y recursos humanos para dedicar a lo que ellos saben hacer, a generar valor en un negocio. A continuación vamos a pasar a desarrollar cuáles son esas principales herramientas que se utilizan para manejar la base de datos en la nube con algoritmos que permitan combinar tareas para generar inteligencia artificial. La pregunta base o la pregunta de entrada para este tema sería: ¿la gestión de datos es estratégico para tu organización o es una actividad más operativa en tu organización? La respuesta tiene que enfocarse desde 3 puntos. 1. El desafío y la oportunidad en la gestión de datos, en la gestión de la información, el análisis que puedes obtener a partir de esa gestión o procesamiento de la información y la toma de decisiones. Si lo vemos desde esos 3 puntos de vista, la gestión de datos es una parte estratégica en el ámbito de operaciones de toda organización, tanto pública como privada, una empresa que está orientada al mercado como una organización que no tiene fines de lucro, pero sí da un servicio. Por lo tanto, el desafío y la oportunidad es procesar toda la información que nosotros podemos tener de nuestros clientes o del mercado o de nuestra competencia y procesarlo de tal manera que el análisis sea robusto, sea confiable y eso nos permita tomar decisiones en varios ámbitos de la empresa o en varios ámbitos del negocio. Por supuesto, esa toma de decisiones debe estar orientada a la creación de valor. El futuro está
en la generación de conocimiento a partir de los datos. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros tenemos como organización, como empresa, la capacidad de procesar esa información, también vamos a ser capaces de generar valor. Y si generamos valor, vamos a generar rentabilidad, vas a generar un bien o un servicio que va a ayudar y que va a beneficiar al mercado, a los clientes, a tus proveedores, a todos los que están relacionados alrededor de tu negocio. Ejemplo, un negocio como Uber o una cadena de farmacias tiene muchísima información de sus clientes que pueden ser cuantificadas. Toda esa información puede ser cuantificada. Y si es cuantificada adecuadamente, puede generar valor a la organización. Bien, continuando. Hasta aquí nosotros ya podemos hacernos una pregunta. Los datos, la gestión y la consecuencia operativa que se puede extraer en el manejo de los datos, ¿es estratégico o no es estratégico para una organización? ¿Por qué decimos esto? Porque toda organización necesita saber por dónde va, necesita conocer no solamente el entorno que tiene a su alrededor en forma de datos cuantificados, sino necesita tener proyecciones, necesita tener simulación de escenarios para caminar generando valor. Los escenarios que se pueden generar pueden cambiar de un momento a otro, pueden generar valor o también pueden generar pérdidas para una empresa. Por eso es que se necesita estar atentos, alertas a tendencias, a patrones, a perfiles, a lo que se conoce senderos, trading, tendencias en los mercados. Para esa respuesta de que si es estratégico o no la gestión de los datos, tenemos herramientas y eso es lo que empezamos a ver en estos momentos. La primera herramienta, como lo tiene ahorita en pantalla, está referida al acceso de la data. Es decir, está ligado a la capacidad que debe tener una organización para poder encontrar, acceder y manejar esa información o esos datos, independientemente de dónde está almacenado. Puede estar almacenado en un servidor que está dentro de la empresa, como también puede estar almacenado, ya lo hemos dicho hace un momento, en la nube o en cloud. Entonces, esa primera herramienta tiene que tratarse de manera muy puntual, es decir, tomando tiempos para poder utilizar esos datos. De lo contrario, si no tenemos un horizonte de tiempo, esos datos pueden ir cambiando y en algún momento lo que era útil ya no será útil en otro momento. Las condiciones de entorno pueden cambiar. Por lo tanto, es vital desarrollar esa capacidad de acceso a la data. La segunda herramienta está referido a la calidad de los datos. Esto es una práctica que consiste en tener los datos más actualizados y esos datos que son más actualizados estén siendo utilizados para propósitos definidos.
No podemos tener solamente datos recientes, pero que no tienen una utilidad o una aplicación definida. A eso lo consideramos como la calidad de ese tratamiento de los datos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Imaginen que ustedes tienen la información, tienen los datos y tienen el procesamiento de esa información que se traduce en inteligencia. Eso tiene que ser de buena calidad para que ayude a tomar decisiones dentro de la empresa. Además, si se está tomando decisiones, en algún momento esos datos pueden ser publicados y por lo tanto tienen que tener información precisa para tomar decisiones, y eso lo da la calidad en el tratamiento, en el procesamiento a través de múltiples tareas para tomar decisiones. La otra herramienta es lo que se conoce como la integración de datos. Estos son etapas que a su vez reflejan formas de combinación de todo ese flujo de datos o de los tipos de datos que tenemos, ¿no? Ustedes saben que no solamente hay información financiera en una empresa, también hay información de recursos humanos, hay información de logística, hay información de proveedores, hay información de tipo legal que la empresa también tiene que tener en cuenta. Entonces, todas esas fuentes de información que aparentemente están desordenadas o que no pueden tener o que no pueden ser unidas, tienen que ser integradas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se necesita es proyectar calidad, se necesita generar calidad en el manejo de la información, y eso nos va a generar, como hemos dicho hace unos momentos, generación de valor. La siguiente herramienta, lo que se conoce como la Data Federation. Este es un tipo de integración o una forma de integración de los datos de manera virtual. Mencionábamos al principio de esta charla que ahora tenemos tecnologías en la nube para almacenar y procesar información. Pues es eso, ¿no? Se necesita tener en la nube o utilizar tecnología de la nube para integrar datos de manera virtual, sin necesidad de estar moviendo de un lugar donde se tienen los datos a otro lugar donde se tienen los datos, porque eso implica costos y también implica tiempo, y implica también un riesgo de perder información y de esa manera retrasar la toma de decisiones. De tal manera que si hay una información que está ya procesada con características de calidad, con características de integración virtual, eso puede ser visualizado por los demás miembros de la organización. Es decir, si una persona, un ejecutivo, un ingeniero o un empleado de marketing necesita información, esa información que está en la nube o que está siendo procesada mediante algoritmos, él puede visualizarlo también, dependiendo de lo que necesita, con los fines para lo que él quiere visualizar esa información en una determinada computadora, en una tablet o un teléfono inteligente. La otra herramienta es la gobernanza de esa información. En pantalla tienen ustedes la política de datos, la política de negocios, la regulación, es decir, lo que tiene que ver con regulaciones que dan las entidades gubernamentales en determinadas áreas de negocio, y eso
tiene que ser supervisado de que todos los involucrados, tanto empleados, accionistas, proveedores, están respetando, están siendo advertidos de las regulaciones que hay alrededor de un negocio. Eso es información, eso también es data. Y también lo que tienen acá, la calidad de la data. Entonces, estos 4 puntos nos dan o la gobernanza de los datos, que en otras cosas lo podemos resumir como una regla de decisiones cuya finalidad, ¿no?, es garantizar que la estrategia y la gestión de estos datos estén alineados, o sea, cumplan o sirvan para algo en un negocio. Pasamos a la siguiente herramienta, la herramienta 6. Esta herramienta está relacionada con el archivo central de esa gestión de datos, lo que se llama la metadata. Si yo tengo un negocio imaginemos, de comida rápida, ¿no?, o una cadena de restaurantes, esa cadena de restaurantes tiene que tener una data central o un archivo general, un archivo central para la gestión de esos datos. En ese archivo central, en esa área donde se gestionan todos los datos que entran a este negocio, tiene que estar al menos vigilada, gestionada de acuerdo a unas características que lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Por ejemplo, las regulaciones. La organización tiene que cumplir y tiene que generar datos de que está cumpliendo con las regulaciones. Imaginemos que es una línea aérea, una empresa de una línea aérea. Esa empresa de línea aérea tiene que sujetarse a las regulaciones que lo dan las entidades estatales y tiene que cumplir, y tiene que todos los trabajadores, accionistas, proveedores observar esas indicaciones, esas disposiciones de tipo legal. Dentro de esta metadata también podemos encontrar los datos de venta o de marketing, los datos de manufactura que tienen que ver con la calidad o con la investigación o el desarrollo. También podemos encontrar la cadena de suministros, la información tecnológica que se necesita para generar valor y la información financiera. Ahí en pantalla ustedes tienen esos 6 características y también las 6 fuentes de información que alimentan ese archivo central, esa data central o esa metadata. Continuamos. La data streaming. Nosotros podemos utilizar la herramienta que se llama data streaming, que no es otra cosa que liberar información en tiempo real. ¿Para qué? Para que los miembros de una organización conozcan los patrones de comportamiento de sus clientes, filtran información de múltiples áreas de operaciones de la empresa. De igual manera, pueden tener información en tiempo real de la competencia, de ciertas variables que están en el mercado y que afectan directamente a la parte operativa de la empresa. Eso es lo que se considera como el data streaming. Y ese data streaming puede ser liberado por partes, por niveles de gerencia, por áreas. Esa data streaming tiene una aplicación. En consecuencia, toda la organización va a estar informada, toda la organización va a tener la suficiente información para tomar decisiones por áreas, desde la gerencia general hasta
la parte netamente operativa. Los controles y los monitoreos de niveles de cumplimiento de tareas, de procesos, estarán en línea a través de esta herramienta, lo que se conoce como Data Streaming. Finalmente, tenemos las conclusiones. Podemos esto dividir en dos partes. Ahí tienen lo que es el Big Data y lo que es el aprendizaje automático, inteligencia artificial y toma de decisiones. En lo que es el Big Data, el futuro nos indica que el procesamiento de la información, la generación de inteligencia artificial va a estar cada vez más en cadena, generando valor. Y ese valor para la empresa va a ser totalmente cuantificable, tanto para sus empleados que tomarán decisiones y tanto para las personas que giran alrededor de esa empresa, clientes, proveedores, reguladores inclusive. Estos sistemas necesitan evolucionar y en los próximos años toda esa información que vamos a tener en la data o en la Big Data será procesada por algoritmos para generar inteligencia artificial. Los beneficios de esta automatización, porque eso es lo que genera estos procesos, y el almacenamiento en la nube traerá más productividad, traerán más formas y procesos para reducir errores. Por lo tanto, habrá una flexibilidad en la toma de decisiones. Muy bien, amigos que nos siguen en catedrati.com, esto ha sido una información que hemos querido compartir con ustedes y nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.